Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante. Hoy vamos a seguir comentando el catecismo de la Iglesia Católica con el tema de Jesús, la vida de Jesús. Y efectivamente, a partir de ahí, vamos a hablar de un aspecto importante que es cuando Jesús entra ya en Jerusalén, pero la entrada antes de su pasión, y vamos a conversar algunos aspectos. Pero antes de entrar en materia, mire lo que tenemos aquí, a ver si me ayudan, mire lo que tenemos aquí. Queremos recordarles a todos ustedes que FeTV se sostiene gracias a usted y a mí, porque FeTV no es un canal comercial que tiene un dueño, que tiene a alguien que está, o una junta directiva que está buscando cómo lucrar de él, sino que tiene el fundamental propósito de evangelizar. Es de la Iglesia y por lo tanto de todos nosotros los católicos. Y como queríamos informarle, este mensaje que pusimos aquí en esta mesa, vamos a pedir al señor productor que nos ponga nuevamente aquí, este mensaje es para cada uno de nosotros. FeTV se sostiene gracias a nuestras donaciones. ¿Cómo usted puede contribuir con FeTV? Bueno, yo siempre he dicho, primeramente, hoy voy a hablar al revés. Una cosa importante. Mire, primero usted y yo debemos identificarnos con esta obra de evangelización y saber que las obras de evangelización necesitan de dinero. El evangelio es gratis, pero el llevar el evangelio a los demás cuesta. Entonces, el costo de llevar el evangelio es lo que nosotros solicitamos acá en FeTV, para que usted pueda contribuir y se beneficia. Usted también, porque con cada contribución es un acto de limosna, un acto de buena fe, un acto agradable a Dios, cuando usted se desprende de sus bienes materiales para que otro pueda alcanzar el evangelio. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, fundamentalmente usted sabe, puede ir a cualquiera de los bancos donde tenemos cuenta. Tenemos cuenta en el Global Bank, el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo largo y ancho del país, sobre todo en las cabeceras de provincia. Tenemos también el Banco General. En todos estos bancos usted puede hacerlo a través de la cuenta. Presencialmente va al banco y pregunta por la cuenta de FeTV, Fundación para Educación en Televisión. O también puede hacerlo con la banca en línea de cada uno de estos bancos. Pero usted también puede hacerlo a través de la tarjeta Visa, Clave o Mastercard. Finalmente, usted debe saber de que también puede hacerlo. Mire, aquí tengo esto. En diferentes comercios y lugares usted puede encontrar esta alcancía. Y cuando usted ve esta alcancía, que es de FeTV, usted también puede dar su aporte desde aquí. O también, como todos sabemos, ahora la aplicación que se ha hecho muy popular, que es el Yapi, y que al Yapi del Banco General usted puede intercambiar bienes, ¿no? Dinero. En muchas familias incluso tengo entendido que el papá le da la mesada a los hijos a través del Yapi, o le dice, papá, ayúdame con esto y te voy a mandar un Yapi. Eso es muy común. Entonces, ¿cómo usted puede hacerlo? Bueno, simplemente tiene que tener una cuenta en el Banco General y ahí usted tiene la aplicación de su celular del Banco General, busca dentro de esa aplicación Yapi y ahí no busca un número de celular como es la costumbre, sino en el directorio FeTV05. Y desde ahí, una vez lo inscribe, lo va a tener siempre ahí. ¿Cuánto puede donar? Lo que su corazón le diga. Nosotros no pedimos cantidades, sino usted comparta con FeTV lo que su corazón le dice, lo que su capacidad le da. Lo importante es el corazón y el amor con que uno da. Recuerden que pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que hace posible que este canal siga adelante. Sepa lo que el dinero que usted dona acá es usado de la mejor manera posible para que podamos continuar con la evangelización. Una cosa que a mí me gusta hablar cuando hablo de este tipo de cosas es que tal vez para los que no conocen FeTV, sepa que FeTV gran parte de su labor la hace a través del voluntariado. Es un pequeño equipo que es necesario, por cierto, que es el que sostiene el canal y lo lleva al día a día y por lo tanto merecen su salario. Pero muchos de los que estamos acá somos voluntarios, es decir, no estamos cobrando un salario y por lo tanto el dinero que usted da no es para pagarme el salario a mí, yo no estoy pidiendo salario para mí, yo estoy pidiendo para que
podamos tener los equipos, pagar la energía eléctrica, el agua, las comunicaciones, los recursos para transportarnos y todo lo que se requiere para que un canal de televisión funcione. Esa es la razón de que pedimos donación. Y el otro aspecto también es que si hacemos todo este trabajo, lo hacemos con el interés de que usted se aproveche de esta obra. Vea la programación de FTV, que edifica, que ayuda al espíritu, el alma, da paz. Muchas veces usted se pone a ver canales seculares o termina estresado por ver tantas malas noticias, reales o ficticias, porque es increíble. Las personas a veces pagamos para sufrir, para ver cosas malas, para ver cosas feas, cosas que nos estresan y que no ayuda en nada. Y también otro aspecto también es siempre FTV, a lo largo de su programación, tiene momentos de oración. Siempre en esos momentos de oración que usted tenga a nivel personal o en FTV o a nivel comunitario, recuerde pedir por la iglesia, por nuestros pastores, por las obras de la iglesia, para que sea posible que el Señor bendiga y el que lo hace todo en todos, nos permita a nosotros seguir adelante con esta obra. Recuerde que esto es una batalla, son la batalla por las almas, sacar a tantas almas que se encuentran sometidas en este momento o tomadas por la oscuridad. Y tenemos que llevarle la luz de Cristo, que es el único bien verdadero y perecedero que tenemos nosotros aquí en esta tierra, nuestra unión con Cristo, y eso es lo que FTV quiere transmitir. Por eso es importante que como familia nos ayudemos para que siga adelante este gran canal que lleva a Jesucristo a tantos hogares de Panamá. Simplemente FTV está tocando a su puerta y el que le abre definitivamente va a permitir que la luz del Evangelio le toque. Dicho esto, vamos a entrar propiamente en materia, vamos a hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Y es importante que sepamos que el propósito fundamental de nosotros comentar este catecismo es que cuando nosotros muchas veces avanzamos en la fe, y quiero hacer este pequeño excursus, que es importante, porque cuando las personas escuchan catequesis viviente, se imaginan, sí, mi hijo está en catecismo, o mi hija está en catecismo de primera comunión, de confirmación. Eso es para los niños y los adolescentes. No, el catecismo es para todas las edades. De hecho, usted ve que el Papa tiene periódicamente catequesis para formación de adultos, incluso formación hasta hay catequesis para sacerdotes, para obispos, para todos. De hecho, el Papa también recibe catequesis. Es que todos lo debemos recibir porque no lo sabemos todos. Y tenemos que ir poco a poco aprendiendo sobre el misterio de Cristo. En la iglesia nadie puede decir que se la sabe toda. Todos somos alumnos, somos discípulos y estamos por aprender. Entonces, la catequesis, muchas veces, obviamente como muchas otras cosas, tienen niveles. Y entonces, efectivamente, a veces ocurre con personas que tienen un gran nivel intelectual en otros aspectos de la vida, profesionalmente, culturalmente, pero se quedó con la catequesis de confirmación e incluso a veces con la catequesis de primera comunión. Nunca fue más a la iglesia y entonces tiene conocimiento de este nivel en todas las cosas, pero lo que sabe de la iglesia es lo que le enseñaron en primera comunión. Imagínense semejante desbalance. Entonces este programa tiene el propósito de ayudar, contribuir de alguna manera a nivelarnos, para que los adultos o las personas jóvenes que estén interesadas en ya profundizar un poco más en la fe, conociendo ya el catecismo mayor, entonces podamos crecer, porque no podemos amar lo que no conocemos. ¿Cómo vamos a amar a Jesucristo, a su iglesia, a la revelación, si no conocemos de qué se trata? Entonces, este es el propósito fundamental de Catequesis Viviente y en el segmento que a mí me toca, comentando el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vamos a hablar ahora de ese aspecto que teníamos reservado, que estamos dentro de la vida de Jesucristo, pero estamos comentando sección por sección. Hemos estado hablando desde el bautismo, desde la predicación, la huida a Egipto, la vida pública. Hemos hablado de muchos aspectos. Ahora vamos a entrar en este aspecto de la entrada en Jerusalén. Vamos a pedirle a nuestro señor director que por favor nos ponga
el numeral del catecismo que vamos a compartir para leerlo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. 571, artículo 4, dice: Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El misterio de la cruz, y esto es importante, el misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la Iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. El designio de salvación de Dios se ha cumplido de una vez por todas, Hebreos 9:26, por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Entonces, aquí quisiéramos detenernos un momento en este aspecto que tenemos que hablar, el misterio pascual. El misterio pascual. ¿Por qué misterio pascual? ¿Por qué hablamos de un misterio pascual? Bueno, la palabra misterio significa, en este caso, no lo que muchas veces nosotros en lenguaje común manifestamos. La gente dice, es un misterio, como que fuera algo que no se ha podido resolver o no se puede entender o que está oculto a nuestra vista. Decimos, es un misterio. Sin embargo, en este caso, la palabra misterio viene a designar de alguna manera la manifestación o la acción salvífica de Dios. Entonces, que efectivamente tiene una connotación misteriosa, pero tiene más que todo un accionar en el tiempo. Dios viene a salvar a su pueblo, viene a salvarnos a nosotros como individuo. Y esto es importante. Entonces nos salva como comunidad y nos salva como individuo. ¿De qué nos salva? Bueno, de la lacra más grande que nosotros tenemos que enfrentar, que es el pecado, que es básica y fundamentalmente una rebeldía contra Dios. Entonces, el misterio pascual. ¿Por qué pascual? Bueno, la palabra Pascua tiene una connotación que tiene resonancia del Antiguo Testamento. Recuerden que cuando el pueblo estuvo 400 años de esclavitud en Egipto, entonces envió Dios a Moisés a liberar a su pueblo de una esclavitud. Y ahí empezamos a hablar de la Pascua. Pero estamos lamentablemente en televisión y se nos acabó el tiempo. Así que vamos a hacer la pausa y después continuamos hablando de este concepto interesante que es la Pascua, para que empecemos a ir desligando todos estos aspectos del misterio de la Pascua, después de la cruz, de la redención, para que nosotros podamos entrar en sintonía con lo que nos está enseñando la Iglesia sobre este misterio que dice el Catecismo que es central de nuestra fe. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta aquí en Catequesis Viviente comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos leyendo el numeral 571 o comentándolo. Y estábamos conversando en el segmento anterior acerca del tema de misterio y del accionar de Dios dentro de nosotros, del pueblo, para liberarnos de la lacra más grande que tenemos nosotros, que es el pecado. Que no es otra cosa que una rebeldía que tenemos nosotros contra nuestro Creador. Viene Dios mismo a liberarnos de esto. Entonces se dice que es un misterio pascual. Estábamos hablando acerca de la Pascua, porque tiene connotaciones en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel tenía 400 años de esclavitud y Dios envía a Moisés a rescatarlo. Cuando envía a Moisés, el faraón se endurece, no quiere dejar ir al pueblo, liberarlo de su esclavitud, y entonces al final viene Dios y envía la última plaga. Pero también a la vez esta plaga
que era la última, veremos que efectivamente tiene también una connotación. El Dios da instrucciones muy precisas para que el pueblo de Israel celebre una Pascua, donde van a celebrar el paso del Señor. Y algunas cosas muy concretas que quisiera destacar. Una es que se sacrifica un cordero sin mancha ni defecto, ¿no? Entonces, que no se le iba a quebrar ningún hueso. Segundo, la sangre de ese cordero se pone en los dinteles de la puerta, alrededor de la puerta, para señalizar que ese era parte del pueblo elegido, parte del pueblo de Israel. Para que cuando pasara el ángel exterminador, la sangre del cordero señalizaba de que no lo podía tocar. Y finalmente veremos que también en medio de esa situación de que era la Pascua, también que era el paso del Señor, también se da la comida de los panes ácimos, que quiere decir panes sin levadura. Entonces, estas tres connotaciones quisiéramos destacar. Vamos a recordarlas para rescatarlas entonces más adelante. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente se da a partir de ahí esa celebración que van a tener de continuo anualmente, donde van a celebrar, donde Dios con mano poderosa y brazo extendido libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ahí el faraón pasa a ser el símbolo, Egipto pasa a ser el habitar en esclavitud. Y el faraón pasa a ser el símbolo de aquel que tenía sometido al pueblo de Dios en la esclavitud. Entonces, en la nueva alianza, Jesucristo viene también a establecer un nuevo pacto y se va a dar una Pascua. Sí, se va a dar una liberación, pero ya no una liberación de una esclavitud física, sino una esclavitud espiritual. Y el sometimiento que tenía era ya el faraón, quien es el demonio, que es aquel que tenía sometido al hombre al pecado y al miedo a la muerte. Y entonces también se da efectivamente esta liberación a través de un sacrificio de un cordero. ¿Y quién es el cordero? Jesucristo. Recordemos que decían, he ahí el Cordero de Dios, dice Juan Bautista, que quita el pecado del mundo. Se da la cena de Pascua con los panes ácimos que vienen, que Jesucristo establece a partir de ahí que esos panes ácimos son su cuerpo, y el vino, que también aparte de la cena de Pascua, ahora en adelante va a ser su sangre, y que a través de ella vamos a tener el sacrificio redentor, liberador del pecado y de la muerte, del faraón, que en este caso es Satanás, liberarnos del mundo, de la esclavitud, del pecado, de la oscuridad, y que el sacrificio en la cruz lo vamos a tener permanentemente de manera incruenta a través de la Santa Misa. Jesucristo, verdadero Cordero. Después se hace esa connotación de esa Pascua, el paso del Señor que viene a liberarnos, pero ya no a liberarnos a través de la sangre de un cordero, sino la sangre de su propio Hijo, que es Dios hecho hombre. A partir de ahí, ¿cómo Jesucristo paga por nuestros pecados? Bueno, de manera culminante a través del sacrificio de la cruz, que es el medio que Jesucristo decide para que nosotros podamos reconciliarnos nuevamente con Dios y con los hombres. Por eso alguna interpretación que hacen sobre la cruz el vertical es reconciliación con Dios y el horizontal reconciliación entre nosotros los hermanos. Ahí vemos misterio en la acción de Dios, la Pascua, que venía de las connotaciones de la Pascua del Antiguo Testamento, y efectivamente también tenemos acá el aspecto interesante de la cruz y también la misa que viene a ser la inmolación de Cristo en nuestra Pascua. Cristo en nuestra Pascua fue inmolado. Entonces la cena de Pascua que celebraba el pueblo de Israel anualmente, nosotros la celebramos ahora semanalmente. ¿Por qué? Porque celebramos celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte, que es la culminación de este misterio pascual, pero no me quiero adelantar porque queremos hablar paso a paso de cada cosa, pero el domingo para que hablar de ese concepto del triunfo de Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Entonces ahí vemos de algunas de las connotaciones, y todo esto que estamos hablando es el centro de nuestra fe, porque nuestra fe
recuerde que está fundamentada en el misterio pascual, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que celebramos una vez al año, pero que vivimos semanalmente o incluso con mayor frecuencia los que tienen la gracia de poder asistir a la Santa Misa con frecuencia. Entonces, dicho esto, es importante para que veamos esta predicación y la concepción de esta predicación, que es una liberación espiritual. Muchas veces nosotros cuando hablamos de todas estas cosas pareciera vana palabrería porque obviamente tiene que ser interpretada y vivida espiritualmente. Tiene que haber una entrega, tiene que haber oración, tiene que haber fe para que yo pueda apropiarme de este misterio. Si no, simplemente parecieran palabras anecdóticas de cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y una serie de simbolismos que a veces las personas dicen no le veo sentido. Sí, porque es una realidad espiritual que tiene materialidad para que nosotros que somos materiales podamos percibirlo y verlo, pero el fruto verdadero es a través de una comunión. Por eso Jesucristo decía, vendrá el día en que los verdaderos adoradores ya no adorarán a Dios ni aquí ni en Jerusalén, sino que lo adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, en espíritu, porque materialmente con el don que Dios nos da a través del alma en comunión unida al Espíritu Santo, podemos hacerlo de manera inmaterial, pero también de verdad, es decir, con todo el corazón, con toda nuestra fuerza de voluntad y de razón que podamos tener. Entonces, estas son las concepciones, también lo hablo porque a veces en conversaciones con algunas personas se quedan un poco en lo abstracto, ¿no? Como que es no se trata tanto de tratar de entender, sino tratar de vivirlo en espíritu y en verdad. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro productor que por favor nos ponga el siguiente numeral, 572, donde la Iglesia nos habla de lo siguiente. Dice el numeral del Catecismo: la Iglesia permanece fiel a la interpretación de toda la Escritura dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. Lucas 24, 27, 44, 45. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Lucas 24, 26. Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. Entonces, aquí hay una cosa importante. Los padecimientos de Cristo tienen una connotación histórica, es decir, se dio en el tiempo. Podemos tener no solo de los testigos históricos, sino las referencias al acontecimiento en sí y todo lo que lo rodearon, y tiene veracidad histórica. Pero aquí viene un aspecto muy importante que tenemos que hablar desde el punto de vista de nuestra espiritualidad. Aprendamos de que con lo que ocurrió con Cristo, la materialidad de nuestros actos no solo son esa materialidad. Es decir, Jesucristo, a través de ese acto unido a Dios, hizo realidad nuestra redención. Si Jesucristo, en teoría, no hubiera hecho eso en unión con Dios, hubiera sido un sufrimiento vacío, un sufrimiento sin sentido. Lo que hace grande eso es lo que el mismo Cristo manifiesta. Yo no vine aquí a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Entonces, esos padecimientos de Cristo, todo ese acontecimiento que el Padre decide que se dé de esta manera y que Él asume, a pesar de que en algún momento en Getsemaní dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Él quería apartar de Él ese cáliz. Esos acontecimientos que se da en la historia tienen una connotación que va más allá de la historia, tienen una connotación espiritual que circunda a toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que exista. No solo nosotros, sino hasta el último hombre que Dios decida crear y que por lo tanto exista. Entonces, sí, la connotación y la unión de la materialidad histórica no se contriña a eso, sino que tiene
como si fuera una bomba espiritual, que imagínense cuando ve usted una bomba que explota y que tiene una onda de expansión. De la misma forma, el acto redentor de Cristo no se queda en ese momento, sino que tiene un acto de una expansión que nos toca a todas las generaciones, que por la gracia de Dios llama y permite que podamos apropiarnos de ella, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí, es importante que no nos quedemos solo en la historicidad material. Por ello, una interpretación que veremos más adelante del catecismo vacía, que muchas veces se da sobre la cruz de Cristo, es quedarnos solo en la anécdota o en los aspectos interpretativos de la historia o de los supuestos culpables de la pasión de Cristo. Entonces, eso está bien para un conocimiento y una profundización tal vez de lo que pasó, para entenderlo, diríamos, humanamente, pero para realmente entrar en el misterio hay que verlo más allá del acontecimiento histórico, sino con la connotación histórico-material que lleva definitivamente a un aspecto espiritual amplísimo. Entonces, ¿por qué digo que es importante para nuestra vida espiritual? Porque efectivamente eso nos trae a la palestra que en unión con Cristo, así como Jesucristo en unión con el Padre realizó eso, nosotros también, unidos con Cristo, nuestra vida, nuestro accionar, nuestra historicidad, no es simplemente actos aislados en un universo inmenso que nadie va a recordar o que se van a perder en la nada de la eternidad. No, tienen un valor porque están unidos a Cristo. Entonces el acto que hacemos en unión, por obediencia a Dios, a Cristo, en unión a Cristo, tiene un valor que tiene como esa expansión espiritual, que no solo nos toca a nosotros, sino a todos los que están alrededor nuestro y, ¿por qué no?, incluso a los que pueden estar en el purgatorio, es decir, en el más allá, y en connotaciones, podríamos decir, hasta más allá de la historia. ¿Por qué? Porque el acto de Cristo, nosotros nos unimos, tenemos el privilegio de poder unir nuestros actos al acto de Cristo, ¿no? Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué decimos nosotros? El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Y la iglesia no es solo la iglesia terrena, la iglesia es la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia efectivamente aquí peregrina. Entonces sí, esa connotación del acto material de Cristo nos enseña a nosotros no solo que nosotros tenemos esa posibilidad de unirnos a ese acto y ser medios para la salvación de los demás. Vamos a hacer el siguiente cambio y después continuamos con este interesante tema, donde vamos a ver después, al inicio veremos un reportaje interesante de nuestro obispo José Ignacio Munilla. Y digo nuestro no porque nuestro obispo es Monseñor Ulloa, me refiero a nuestro como un obispo de la iglesia, ¿no? Así que quédese con nosotros, no se vaya. Muy bien, hermanos, estamos en la parte final del programa y como es nuestra costumbre en este segmento vamos a compartir el reportaje del obispo de Alicante, José Ignacio Munilla, que hace un comentario de el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y dentro de ellos vamos a hablar de este tema. Así que pongamos la atención en lo que nos enseña el señor obispo. Número 112 del compendio del Catecismo. La pregunta es, ¿por qué es tan importante el misterio pascual de Jesús? Y responde, el misterio pascual de Jesús, que comprende su pasión, muerte, resurrección y glorificación,
está en el centro de la fe cristiana, porque el designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas en la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Es decir, en el meollo, en el núcleo, en el corazón del cristianismo está la persona de Jesús, y en el corazón de Jesús está el misterio pascual, la Pascua de Jesús. El término Pascua hace referencia al paso. Y ha habido dos Pascuas en Jesús, ¿no? El paso de la encarnación, ese paso de la vida eterna a nosotros, y la segunda Pascua, el segundo paso de Jesús, es el paso de esta vida mortal entre nosotros a la vida eterna. Es una doble Pascua que se funde en una sola en Jesucristo. Fijaros hasta qué punto es el centro del misterio pascual, que el año litúrgico tiene su centro en la Pascua, en la Semana Santa. El triduo pascual es el centro de la celebración cristiana. Todo el resto del año litúrgico se celebra en torno a esa Pascua. También los evangelios nos dejan claro dónde está el centro del mensaje de Jesucristo. Fijaros en los evangelios y veréis que la parte de la vida de Jesús que se narra y se detalla con una gran profusión de detalles, paso a paso, momento a momento, es sin duda alguna la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El resto de su vida pública, y no digamos, la infancia de Jesús está narrada mucho más brevemente, escuetamente. Incluso hoy en día los escrituristas nos dicen que lo primero que se escribió de los evangelios fueron la pasión, la Pascua de Jesús. Fue lo primero en ser puesto por escrito. Y luego fueron recogiéndose los otros relatos que la tradición oral habían recogido de todas las palabras dichas por Jesús. Pero lo primero que se recoge es la pasión, es el centro. Hay evangelios como el de San Juan que dejan muy claro que todo el resto de la vida de Jesús está apuntando al centro, a la Pascua. Por ejemplo, San Juan algunos han dicho que es el evangelio de la hora. Todavía no ha llegado mi hora. Se acerca la hora. Esta es mi hora. Para esta hora he venido al mundo. Y esa hora de Jesús, según el evangelio de San Juan, es la hora de la cruz. Todo el resto del evangelio estaba confluyendo, estaba apuntando a esa hora, la hora definitiva. En esa hora definitiva Jesús pronuncia un sí al Padre que había sido preparado a lo largo de toda su vida. Pero es verdad que en el momento final, el momento de la Pascua, pasión, muerte y resurrección y glorificación de Jesucristo, tiene una densidad especial, ¿no? Jesús es Salvador, lo dijimos en otro punto del compendio. Jesús es Salvador en todos los momentos de su vida, pero su salvación se concentra de una manera especial en su Pascua. Y luego, de hecho, posteriormente, ¿no?, a la Pascua de Jesús, los discípulos entendieron que todo se cumplía, todo alcanzaba su sentido desde la Pascua. Por ejemplo, recordad ese lenguaje de los discípulos de Emaús, ¿no? No era necesario que Cristo padeciese eso y entrase en su gloria. Entendieron ellos, ¿no?, a la luz de la Pascua, que todo había sido necesario para que finalmente, después de la pasión de Jesús, se cumpliese la promesa de la gloria. Por lo tanto, el centro del cristianismo es el misterio pascual, y dice este punto 112 que estamos comentando, que es la muerte redentora de su Hijo. Tendremos ocasión de profundizar en qué significa este misterio de la muerte redentora, pero podríamos en este momento, de una manera muy escueta, decir que Jesús, asumiendo la muerte, la redime la muerte. Él se introduce en la muerte, y como dice el himno litúrgico, no era posible que la muerte retuviese en su seno al autor de la vida. Cual caballo de Troya, que se introduce detrás de la muralla, introduciendo dentro, ¿no?, de ese caballo de Troya, quien venciese
a los que defendían aquella ciudad, pues siguiendo ese ejemplo, Jesús se introduce en la muerte para vencer la muerte desde dentro por la resurrección. Ese es el misterio redentor. No era posible que la muerte retuviese en su seno al autor de la vida. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta después del reportaje interesantísimo de José Ignacio Munilla, Monseñor José Ignacio Munilla, donde nos habla del comentario del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene la connotación de lo que hemos estado hablando. Ahora vamos a continuar con el comentario del Catecismo y vamos a pedirle a nuestro señor director que nos ponga el último numeral que vamos a comentar el día de hoy. 573 dice así: por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús, que han sido transmitidas fielmente por los evangelios e iluminadas por otras fuentes históricas, a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Muy bien, aquí este aspecto, volvemos a lo que estuvimos hablando hace poco, acerca de la historicidad de la redención. Y es muy importante que veamos nosotros esa asociación, es decir, el acontecimiento material histórico de la vida de Cristo, sobre todo en este aspecto, este segmento en el que estamos conversando, que es la redención que se realiza en el misterio que nosotros vivimos nuevamente en la Semana Santa, con el triduo que llamamos Pascual, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Fíjense lo interesante, dice el Catecismo que comprendiendo los aspectos de la historicidad del acontecimiento material, las circunstancias y todo lo que rodeó este acto de redención de Cristo o este acto de salvación, nos permite entonces tener mejor sentido, comprender mejor el sentido de la redención. Y esto es fundamental. Fíjense que la palabra, cuando Jesucristo, cada diálogo, cada acto, cada situación, no solo tiene un acto, es un acto salvífico, también es un acto de enseñanza para nosotros. De hecho, durante siglos se ha predicado de cada palabra, se ha reflexionado de cada acto, de cada gesto de Cristo en ese momento culminante de su vida terrena. Pero lo que queríamos nosotros destacar, que es lo que estábamos nosotros tratando de transmitir, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para poder hacerlo lo más claro posible, es que lo importante para nosotros es que para nosotros asociarnos a la vida de Cristo. Fíjese lo interesante, San Pablo llegó a decir una frase que para algunos puede parecer hasta atrevida y que muchas veces no la conocemos, porque, bueno, está en la Biblia, pero dice San Pablo, que él decide o él hace o él completa los sufrimientos o los padecimientos de Cristo en la cruz con los sufrimientos que él tiene por la iglesia, por su obra. Entonces hay una asociación nuestra. También San Pablo dice en la carta a los romanos que nuestro culto espiritual es aquel que nosotros nos ofrecemos como víctimas, otros traducen como hostia viva, agradable a Dios. Entonces, esto significa que nosotros, así como Cristo, cuando Él decidió que sus actos unidos al Padre en obediencia, que para muchos eran simplemente una serie de situaciones de las circunstancias o una víctima más de las intrigas políticas del Sanedrín, Pilato y demás, no eran simplemente actos y hechos, no eran simplemente acontecimientos intrascendentes o con alguna trascendencia si tenemos alguna afinidad emocional. No, se tratan de acontecimientos con un valor salvífico. Y Dios nos da a nosotros, a usted y a mí, la oportunidad también que nuestros actos, que puede parecer intrascendente, esta historicidad que estamos viviendo, el ya, el ahora, no el momento pasado que ya se fue o el futuro que no ha llegado, sino el ahora, nosotros podemos unirnos a Cristo
y que esos actos tengan valor salvífico. ¿Sí? Tienen valor salvífico. Fíjense usted que, por ejemplo, cuando reflexionamos sobre estos acontecimientos que se dan en la vida de Cristo, Jesucristo, por ejemplo, en la misa, que la primera misa que él celebra, él dice claramente que el cuerpo y la sangre que él está ofreciendo es su mismo cuerpo y su sangre, pero dice que será entregada por ustedes en el acto material de la muerte sangrienta o la pasión que tuvo que sufrir Cristo. Entonces nosotros ahora, Dios nos da el privilegio que sea al revés. Ya Jesucristo padeció y murió, y la Santa Misa, nosotros no solo nos aprovechamos de las gracias que Cristo nos ganó en la cruz a través de la Santa Misa, cuando ofrecemos ese sacrificio, le ofrecemos nuevamente al Padre, a su Hijo, a través de las especies eucarísticas, sino que nos da el gran privilegio de que nosotros podamos unir nuestros actos materiales que hemos realizado en gracia de Dios a ese sacrificio y también contribuir con nuestras pobres obras a nuestra propia santificación, a nuestra propia salvación y la de otros. Entonces, es ese link de la historicidad, del trabajo, de la circunstancia, pero obviamente no vacía, sino unida a Cristo, no viviendo como hoja llevada por el viento, sino en unión con Dios, no viviendo como aquel que no sabe qué está viviendo ni por qué pasan las cosas, sino en la confianza de que está en las manos de Dios. Imagínense a Cristo en medio de esa pasión. Nunca dudó que estaba en las manos de Dios. Podía parecer para los demás que estaba abandonado, golpeado, humillado, olvidado por Dios, pero él sabía que él estaba en la voluntad de Dios, estaba en la providencia divina y estaba unido totalmente con Dios. Entonces nosotros no podemos vivir nuestra vida como si se tratara de circunstancias como que el azar es mi Dios, o que las cosas ocurren porque sí, y yo, bueno, a ver cómo sorteo estas cosas y cómo vivo en medio de las circunstancias que simple y llanamente me llegan y que yo no tengo cómo prever. Hay personas que viven de esa manera, incluso cristianos, incluso católicos, no viven bajo el señorío de Dios, no viven bajo el señorío de la confianza en la providencia divina. Y entonces, por lo tanto, no podemos unirnos a la espiritualidad de Cristo que se entregó a las manos del Padre. Entonces nosotros, nuestra vida, nuestro acontecer, nuestro diario vivir, nuestro acontecer está en las manos de Dios. Y tenemos que nosotros, igual que Cristo, aprender a ofrecerle cada situación, cada acto, cada esfuerzo, cada circunstancia como algo que Dios me permite a mí unirnos a Él y ofrecérselo. ¿En qué? En la obediencia de lo que Él quiera que yo haga y en lo que yo quiere que yo acepte. Entonces, sí, ahí vemos cómo nuestro vivir, nuestro accionar, nuestro acontecimiento tiene un valor importante unido a Cristo. Tenemos una oportunidad fundamental. No desperdiciemos esta oportunidad y muchas veces no vayamos a la Santa Misa con las manos vacías. ¿Por qué? Porque vivimos nuestra vida lejos de Dios y vivimos la circunstancia histórica no como Cristo, unido al Padre, sino separado de Él. Ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir con ustedes este programa de Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. No se vaya, quédese aquí en FTV con nuestra buena y selecta programación. En cuanto a nosotros, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana continuando con este tema. Estamos en medio de la pasión comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga a todos. Hasta pronto.